¿Qué tal, hermanos? Luz y Sal, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal donde hemos compartido nuestra fe, hemos platicado respecto a diferentes elementos, diferentes cosas que tienen que ver con nuestra fe católica. Y también hemos estado hablando acerca del proceso electoral que se avecina el próximo 2 de julio. Quiero agradecerles una vez más que vean este video, porque este video lo preparé especialmente para mis hermanos católicos de Escuela de Pastoral. Y lo he titulado Un fantasma recorre México. Es el fantasma del comunismo. Está por terminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un sexenio que pasará a la historia como el más corrupto, el más violento, y aquel en el que tuvimos el gobierno más inepto que hemos visto en la historia de México desde que existe como país hasta el día de hoy. En cuanto a la corrupción, López Obrador no solo se rodeó de los más corruptos militantes de los otros partidos, como el PRI y el PAN, sino que permitió que una serie de funcionarios opacos y familiares suyos pasaran de la noche a la mañana de ser simples trabajadores del Estado, de ser humildes académicos, a ser multimillonarios. No es exagerado decir que este sexenio, el de López Obrador, pasará a la historia como el más corrupto que ha habido, superando incluso a la corrupción del expresidente López Portillo, que ostentaba ese récord hasta 2018. En cuanto a la ineptitud, habíamos conocido la ineptitud de nuestros gobernantes en el pasado, pero este gobierno es más inepto que todos juntos. Por ponerles un ejemplo, una sola decisión equivocada, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, le costó a los mexicanos entre 300 y 400 mil millones de pesos. Para que te des una idea, si tú fueras director general de una empresa y reunieras a todos los socios para comentarles cómo anda la empresa y les dijeras que perdiste en una mala inversión 300 mil millones de pesos, estallarían en contra tuya. Te querrían meter a la cárcel a ti, a tu esposa, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. De ese tamaño es la ineptitud. No se lo robaron, es ineptitud del gobierno actual. En cuanto a la violencia, hermanos, el que tenga ojos para ver, que vea, ¿verdad? Este es el sexenio más violento que ha habido. Hemos superado nuestra propia marca de asesinatos. La droga circula por todas partes. Los cárteles de la droga mandan en regiones completas de nuestro país. Este ha sido el sexenio más violento de la historia, pero además déjame decirte que todavía le faltan 5 meses para terminar, es decir, puede romper su propio récord. ¿Sí? La estrategia de abrazar y besar a los delincuentes simplemente no ha tenido éxito. Se veía chistoso, se veía interesante al principio, pero ha sido un total fracaso. La destrucción ecológica ocasionada por el Tren Maya, hermanos, no tiene comparación, ni en México ni en el mundo. Para construir ese tren, que tiene una de sus estaciones en un predio propiedad de Andrés Manuel López Obrador, fue necesario no solamente talar millones de árboles, sino destruir cenotes, maravillas naturales que habían tardado millones de años en formarse. Se les tuvo que rellenar de cemento. ¿Sí? Y eso ya no se recupera. Pero eso no es lo peor. ¿Sí? Lo peor es que desde diciembre de 2018 está en marcha un plan para destruir la democracia mexicana y sustituirla por un gobierno totalitario, unipersonal y despótico como las dictaduras que gobiernan en Cuba, Venezuela y Nicaragua. López Obrador necesita que su candidata gane las elecciones. Primero, para que todas sus corruptelas no se descubran y los mexicanos jamás se enteren ni cuánto se perdió ni cuánto se robó. Segundo,
para acabar de construir el comunismo en México. López Obrador le ha dado a Claudia el encargo, la misión de modificar la Constitución para consolidar el régimen de partido de Estado, destruyendo los contrapesos, sometiendo el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, colonizando o desapareciendo los organismos autónomos, especialmente aquellos que los mexicanos hemos creado para organizar elecciones libres y democráticas, el INE, y para combatir la corrupción, el INAI. Pudiera parecer que esto ya es demasiado, pero no es todo. Siguiendo el ejemplo de otros gobiernos similares al actual como Cuba, Venezuela y Nicaragua, está también en marcha un proyecto para imponer un régimen de pensamiento único que estaría plasmado en una nueva constitución. Algunos hermanos nuestros, cristianos, se han dedicado a leer este proyecto de Morena y a analizarlo. Quiero comentarles algunas de sus conclusiones. La nueva Constitución mexicana se va a parecer mucho a la Constitución de Venezuela, que penaliza la disidencia. Por ejemplo, en la nueva Constitución, una persona que no esté a favor del aborto podrá ser considerado como un delincuente. Un médico que se niega a practicar un aborto podrá ser destituido de su cargo o bien encarcelado. Si una organización religiosa, una iglesia, o por ejemplo la Iglesia Católica, comenzase a enseñar cosas que fueran contrarias a la ideología del régimen, y ya sabemos cuál es la ideología del régimen, está previsto un castigo para esta asociación religiosa que pierda su registro y se convierta en una asociación ilegal, justo como el día de hoy pasa en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua. Entonces, de acuerdo con la nueva Constitución, la que Morena quiere imponer, defender la vida o la familia natural podría ser considerado como ignorancia y fanatismo, y entonces la Iglesia perdería su registro como asociación religiosa, pasando así a la ilegalidad. La personalidad jurídica de la Iglesia se ganó precisamente como parte de la lucha democrática en 1992. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes quizás piensan votar a favor de Morena y de Claudia Sheinbaum. En lo personal no tengo nada contra ella. Como dice San Pablo, nuestra lucha no es ni contra la carne ni contra la sangre. Solo quiero pedirles que abran los ojos. No se engañen a sí mismos. México no está viviendo una transformación. México está sufriendo una destrucción. Lo que se está implantando en México es un régimen comunista y totalitario como los que hoy existen en Cuba, Venezuela o Nicaragua. En estas elecciones no están en juego nada más proyectos políticos. No se trata de que si uno ama al pueblo y el otro no. No se trata de que éste robó durante 80 años y éste acaba de empezar. Va mucho más allá. Está en juego la democracia mexicana. Sí, pero también está en juego cosas tan importantes para nosotros como cristianos como la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la objeción de conciencia, el derecho a vivir nuestra fe y a transmitírsela a nuestros hijos. López Obrador pasará a la historia como el presidente más corrupto, mentiroso, rencoroso e inepto que hemos tenido, sí. Pero si Morena gana las elecciones, nosotros también vamos a pasar a la historia como la generación de mexicanos que permitió la destrucción de nuestro país, la generación que permitió que la débil democracia mexicana desapareciera. Morena, ellos mismos lo dicen, tienen listo un ejército de 32 millones de beneficiarios de programas sociales, un ejército de parásitos listos para votar por Morena, un ejército de mapaches electorales, sí, los que antiguamente servían al PRI y al PAN, listos, ¿verdad?, para imponer a Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Además, está prevista la coacción del voto. Están engañando a los viejitos diciéndoles que si gana la oposición, ¿verdad?, se van a acabar los programas sociales.
Y también, por supuesto, está en marcha un amplio programa nacional de compra de votos en favor de Morena que les va a permitir eventualmente ganar la elección. Por eso, el 2 de junio, todos tenemos que ir a votar, tenemos que impedir que nuestro país caiga en las garras del comunismo. Hermanos, tal vez esta sea la última oportunidad que tenemos para impedir que se instale en México una dictadura, un régimen totalitario como el que hoy sufren nuestros hermanos de Cuba, de Venezuela o de Nicaragua. Los invito a dar un voto crítico y condicionado a favor de Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, no porque sea la mejor candidata o la menos mala, sino porque es el mayor bien posible. Hermanos, piénsenlo, esta elección es muy importante, vayan a votar, razonen su voto, oren antes de votar y que Dios los bendiga, que Dios bendiga a México. Muchas gracias.